Y comenzamos con la lección 10. Repito el título: diversificación como necesidad de expresarse a través de diferentes vibraciones. La vibración de vida que nace debe diversificarse y luego unificarse. Debe diversificarse para poder experimentar en planos cada vez más densos y adquirir la sabiduría que esas experiencias le proporcionan, permitiéndole luego trabajar en bien de otros seres. Terminada la etapa de involución y con ella la necesidad de diversificación, la vibración vida debe comenzar paulatinamente a unificarse, porque alcanzado el máximo de diversificación que reclaman determinados planos, se inicia el retorno. Es cuando comienza la etapa de evolución propiamente dicha, actuando en los mismos planos ya recorridos, pero en sentido inverso. Es decir que, así como al descender involucionando debe diversificarse, o lo que podríamos llamar abrirse, al retornar evolucionando debe unificarse, a lo que podríamos denominar cerrarse. A mayor diversificación, menor poder de acción. A mayor unificación, mayor poder de acción. En la etapa involutiva, la vida debe ir descendiendo en procura de las experiencias necesarias a planos cada vez menos sutiles, es decir, a planos cada vez más densos que reclaman a la vida su progresiva y creciente diversificación, alcanzando la diversificación máxima cuando debe experimentar en el hombre, después de haber experimentado en los otros reinos de la naturaleza, como chispa divina en el reino mineral y el reino vegetal, y como soplo espiritual en el reino animal. El hombre, constituido por mente, alma y cuerpo físico visible, reclama por su complejidad la máxima diversificación de las vibraciones a la vida evolucionante, es decir, al espíritu que lo anima. En los mundos físicos inferiores, la diversificación se manifiesta en todo cuanto en ello vive y bajo todos los aspectos. En nuestro mundo, la diversificación está en las formas, en la actividad humana, que es cada vez más especializada en sus diferentes ramas. En los conceptos separatistas políticos, sociales, raciales y religiosos. En lo que al ser humano respecta, la diversificación pudo haber sido natural y positiva, pero como la humanidad ha vibrado desde milenios y sigue vibrando aún en negativo, esa diversificación ha adquirido características de profunda separación, de odios, de guerras y de luchas. Por ello ahora, al entrar nuestro mundo y su humanidad en la nueva etapa evolutiva, o sea, la etapa de evolución propiamente dicha, que inicia a la par la unificación, que solamente podrá actuar en vibraciones positivas, se hace imprescindible la purificación. Para que los hombres comprendan su impostergable necesidad de purificarse en mente, en alma y en cuerpo, y de fortalecer y utilizar su voluntad al bien, el Cristo está dando a la humanidad, a través de la misión de amor, todo el conocimiento verdadero necesario, y a la vez las vibraciones que habrán de fortalecerla, para poder reaccionar positivamente y alcanzar el punto ineludible, dentro del término que señala la ley. El mundo y la humanidad están ya
entrando al sendero de la unificación. Y la purificación se impone, pues, repetimos, solo podrán unificarse vibraciones positivas. Solo el amor despertando en el alma de los hombres y actuando estos a su poderoso impulso podrá acelerar el ritmo de la recuperación humana, pues la alternativa única sería la destrucción liberadora de todo lo negativo para permitir la acción unificadora en lo positivo que restare. En el espíritu, lo que se diversifica son las vibraciones y lo que se unifica en él son también las vibraciones. La diversificación del espíritu es una necesidad cuando actúa en planos físicos, pues el espíritu debe generar vibraciones para poder expresarse de acuerdo con el medio. Después, a medida que los mundos son menos densos y son menos densas las formas, incluyendo la forma humana, a medida que se avanza en la unificación, necesitan menos vibraciones. Al referirnos a la forma humana menos densa, no queremos significar que tendrán menos cuerpos físicos invisibles, sino que tanto estos como el cuerpo físico visible, al ser menos densos, reclaman menos vibraciones al espíritu que las utiliza, expresándose a través de ellos. Entonces, mediante la unificación que, lógicamente, actuará también en nuestro mundo, este será menos denso. Todo se irá efectuando paulatinamente y paulatinamente irá disminuyendo la diversificación. La diversificación está en las vibraciones. No debemos tomar como índice de diversificación los varios cuerpos físicos invisibles, porque en un mundo menos denso y por lo tanto menos diversificado, la forma humana poseerá los mismos cuerpos físicos invisibles. En ese aspecto, la diversificación se refiere a la necesidad de expresarse a través de diferentes vibraciones, tanto mentales como emocionales o sensoriales. A medida que se evoluciona y se va avanzando en la unificación, hay menos vibraciones sensoriales y van desapareciendo las vibraciones emocionales. Pero los cuerpos físicos invisibles permanecen, aunque tienen otras vibraciones que responden a la nueva etapa evolutiva, que es la etapa de unificación. La diversificación la imponen el plano y el mundo como necesidad de experiencia para la vida evolucionante. Luego, en la unificación, va desapareciendo por un proceso de sutilización que más adelante estudiaremos. La diversificación en la vida evolucionante atañe a la mayor o menor necesidad de diferentes vibraciones del espíritu para responder a la necesidad que le impone el plano. Después, cuando esas experiencias han sido superadas, son necesarias menos vibraciones para realizar las otras experiencias en otro punto de evolución. Pero los cuerpos físicos invisibles permanecen. Estamos hablando de la vida una, que sin embargo va diversificándose para poder realizar las experiencias en planos cada vez más diversificados. Es decir, que cada plano es progresivo, está en progresivo descenso, donde debe realizar las experiencias. Le presenta más vibraciones diferentes con las cuales la vida una debe experimentar para adquirir todas las experiencias inherentes a esos planos.
para experimentar con más vibraciones, necesita de sí misma abrirse, diríamos, en más vibraciones que le son necesarias para poder realizar diferentes experiencias que debe realizar, las que, una vez asimiladas, se transforman en sabiduría. En el proceso de retorno que el espíritu inicia con su máxima diversificación, aunque transitando los mismos planos donde antes se diversificó, debe comenzar a unificarse. Entonces, el espíritu debe trabajar diferentemente y va dejando en cada plano, en el mundo en que está actuando, las vibraciones correspondientes, porque ya no las necesita, y otras vibraciones que hubo de generar se van unificando. La vida evolucionante, en el transcurso de la etapa involutiva, genera vibraciones de acuerdo con la necesidad que le impone el medio en que experimenta y la necesidad de realizar experiencias en ese medio. Para poder actuar, la vida evolucionante se diversifica generando de sí misma vibraciones y combinando vibraciones propias con vibraciones del medio. En nuestro mundo, por ejemplo, cuando realiza las múltiples y variadas experiencias en los reinos de la naturaleza y en el hombre. La vibración vida evolucionante es vibración unificada y puede dar de sí múltiples vibraciones cuando debe actuar como humano en un mundo. Supongamos nuestro mundo de gran diversificación. La gran diversificación del mundo en que experimenta significa miles de circunstancias en las cuales debe actuar la vida ya con conciencia, es decir, el espíritu. Tomemos como ejemplo la superación del amor propio. Presenta innúmeras facetas que deben ser superadas. Para superar cada una de esas facetas son necesarias determinadas vibraciones. Y para superarlas en determinadas y múltiples circunstancias diferentes, necesita también diferentes vibraciones que debe generar. Todos son reclamos al espíritu que necesita y desea superar. Para generar vibraciones que contrarresten la acción de las vibraciones que dificultan o se oponen a la superación en que está empeñado, deben ser contrarrestados y superados los obstáculos que proponen el plano y el mundo. En fin, son innumerables las facetas de todas las experiencias que deben ser realizadas, que reclaman innumerables vibraciones diferentes, vibraciones que, como dijimos, una vez obtenida la superación y transformada en sabiduría en el espíritu, las vibraciones que debió generar para obtenerla se convierten en fuerza para rechazar cuando en otras nuevas experiencias se presenten esas mismas o similares circunstancias. Como ya las superó, esa fuerza en su espíritu le permite rechazarlas fácilmente, lógicamente en el mismo plano y en el mismo mundo. Mis queridos, aquí habremos de hacer una pausa y volvemos enseguida. Gracias.